una parte, yo creo, en nosotros, por lo menos en mí, ¿no? Que nos gustaría que esto es como que, bueno, un salvador, un líder, pero eso no va a ser así. Yo creo que esto es un proceso largo en el que estamos inmersos y estamos hablando de un proceso que va a ser de generaciones y que va a ir avanzando poco a poco, no puede ser de otra forma y así es como evolucionamos y tenemos que aprender, o sea, tenemos que reaprender, tenemos que borrar muchas cosas que hemos aprendido, que tiene mucho que ver con lo que comentas en Disidencia, de limpiarnos y aprender también a construir algo nuevo y no sabemos y no tenemos tampoco muchas referencias, o quizás sí, pero no son muy populares. Entonces, en este sentido, más allá de estas acciones que vamos a tomar y que nos van a llevar al medio o largo plazo y que tenemos que empezar cuanto antes mejor, a mí hay una situación que creo que a todos nos atañe y es qué va a pasar en la próxima década. Tenemos unas elecciones ahora en Estados Unidos. Nosotros no podemos participar, por lo tanto, tenemos una limitación incluso en ese sentido, pero creo que sí que estas dos posiciones que hay en Estados Unidos, por un lado, Donald Trump, por otro lado, vamos a decir, el Partido Demócrata, porque es algo que está más diluido, a lo mejor un líder tan claro. Y todo esto se relaciona con dos cuestiones que me gustaría plantear, que sé que has hablado. Wikileaks, con todo lo que tiene que ver, con todo lo que conlleva en cuanto al Partido Demócrata esencialmente. Y por otro lado, Donald Trump, que es algo que está muy alineado con los Bolsonaro, con los Abascales. Y también por ahí en medio está China, porque China es una potencia ahora mismo mundial económicamente que ya ha superado a Estados Unidos y creo que todo lo que está pasando se puede explicar mucho desde esa perspectiva, de una guerra entre los dos grandes gigantes, los dos grandes líderes y se están disputando el control y el dominio del mundo en los próximos años o décadas. También está India por ahí, otros grandes países que esto no se habla en los medios, pero creo que no podemos hacer un análisis profundo de lo que está pasando sin tener en cuenta esto. Así que te dejo con tu conocimiento en este ámbito, no sé qué nos puedes analizar en este sentido. Pues sin ningún tipo de duda, indica, en el mundo de las relaciones internacionales y en el mundo del balanceo de poder a nivel global, se vienen produciendo mutaciones muy importantes que son visibles a simple vista. Tú has citado un elemento clave, el papel protagonista de China. Eso está ahí. Recuerdo que cuando yo era jovencito leí una novela que se titulaba Cuando China despierte, cuando China despierte. Pues bien, China ha despertado, ya está. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hegemónico, ahí está, configurándose dentro de nada como la primera potencia económica mundial y con un peso demográfico enormemente importante, solo superado por la India a nivel mundial. En paralelo, hay un eje del que aquí en Occidente se habla poco, que es el eje el eje Rusia-India. Rusia e India han ido acercando posiciones en los últimos tiempos. Y entre el primer ministro indio y el primer ministro ruso hay unas relaciones personales muy fluidas. Y esto está teniendo ya plasmaciones en cuestiones concretas que tienen que ver con la geopolítica y tienen que ver también con la geoeconomía. Y a su vez Putin se está cuidando mucho de establecer un clima de convivencia pacífica con China. Es como una pareja no bien avenida, porque Rusia y China no están bien avenidos históricamente, pero es como una pareja que, haciendo cada uno la vida por su cuenta, ha llegado a la conclusión de que les conviene mantener el matrimonio de convivencia. Y ahí andan, y ahí andan. Y claro, cuando uno contempla ese bloque de pasión y de conveniencia de China, de la India y de Rusia, pues ahí sí que está ciertamente más de, o casi el 50% de la economía mundial y también casi el 50% de la demografía mundial. En comparación con eso, lo que es Europa no es nada, absolutamente nada, desde el punto de vista demográfico y es poca cosa, cada vez menos desde el punto de vista económico. E incluso Estados Unidos, que per se representa 1/3 de la economía mundial, demográficamente tampoco tiene peso. Estados Unidos, además, hace tiempo indica que entró en un proceso de profundo deterioro. Es un proceso de deterioro que yo no sé hasta qué punto la gente aquí en España, en Europa, lo puede percibir. Para eso quizás haya que tener una interlocución, ¿no?, con personas que viven allí, con personas que mantienen una cierta objetividad
y la sociedad norteamericana es una sociedad enormemente desestructurada, es una sociedad muy rota, que tiene muchas grietas. Es verdad que esas grietas, el agua que escapa por esas grietas, lo están tapando como pueden, pero las grietas son cada vez mayores. Los denominados disturbios raciales que se producen periódicamente, o los acontecimientos de violencia que también se producen sistemáticamente, no son sino muestras externas que ponen de manifiesto todo ese mar de fondo que está recorriendo la sociedad norteamericana y que la tiene como un castillo de naipes. Yo Estados Unidos lo veo actualmente como un castillo de naipes. Desde el punto de vista de los nombres propios, Trump, el Partido Demócrata, vamos a ver, Endica, yo mantuve una cierta esperanza en mi evolución en conciencia, mantuve una cierta esperanza acerca de algún tipo de liderazgo mundial que pudiera hacer algo distinto hasta que llegó Obama. Es decir, para mí Obama fue el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque Obama llegó con mucha fuerza desde el punto de vista de que aglutinó muchas esperanzas colectivas. Por fin una persona de color llegaba a la Casa Blanca, su discurso era un discurso de cambio, era un discurso de orientación social y parecía que iba a haber un antes y un después con la llegada de Obama. Ha pasado ya un tiempo, tenemos perspectiva histórica y tenemos seguridad cuando podemos afirmar que Obama fue uno más. De hecho, no ha sido precisamente, no está entre los primeros presidentes a lo largo de la historia de Estados Unidos que se haya caracterizado por algo, que haya quedado algún tipo de huella, ¿no?, de su mandato. Ha pasado a ser uno más del montón. Ahí hubo una enorme decepción que yo lo viví desde el punto de vista de creación. Fue una decepción creativa. Y fue una decepción creativa porque me sirvió ya como último punto ya de manifiesto para no hacer caso a ningún nombre y no hacer caso a lo que los medios de comunicación nos puedan decir acerca de este o acerca de aquel. Ha pasado no solamente en política, no solamente en Estados Unidos y no solamente en política. Ha pasado, por ejemplo, en la Iglesia. Después de la llegada de Ratzinger como Benedicto XVI, pues llega un nuevo papa, el Papa Francisco, y los medios de comunicación empiezan a poner de manifiesto que es un aire nuevo, que es un aire fresco, que las cosas van a cambiar, que van a ser las cosas distintas. Lleva 6 años ya prácticamente en el Vaticano y no hay nada de ningún tipo de cambio, ni de hecho, ni siquiera ya ni de discurso. Al principio, al menos, en los discursos a veces se decían algo, ya ni eso. Todo esto, ¿a dónde lo conduzco? Indica que dejemos de pensar en esas claves, la verdad. Yo no tengo ningún tipo de esperanza en nada que tenga que ver con lo que un responsable político pueda hacer, porque he llegado a la conclusión hace ya tiempo, y no porque se me haya ocurrido, sino analizando las estadísticas y los números con frialdad, por tanto, de forma absolutamente objetiva, que el poder está en otro sitio. El poder no está en la política. Precisamente el deterioro de la política ese deterioro de la política, ese agotamiento del que hablábamos anteriormente, tiene su principal razón de ser no ya solamente en los malos hábitos políticos, sino en el hecho de que la política realmente, la política tal como se ha configurado, tal como se ha plasmado, no sirve para nada importante. Es todo retórica, son todo declaraciones de intenciones para mantener, como comentaba antes, espacios políticos electorales. Pero realmente el poder no está ahí. El poder no está en Trump. Ni si en lugar de Trump entra otro, el poder no está en ese otro. Tanto Trump como ese otro han tenido que pasar procesos de selección dentro de la política y esos procesos selectivos, esos procesos que tienen cautiva por completo a todo lo que la política es, tiene que ver con el poder verdadero, Indica. Y el poder verdadero no está en los partidos, no está en Trump, no está en la oposición a Trump, no está en Putin, no está en el presidente de la India, al que anteriormente hacía referencia. No, está en los poderes económicos que hay en este mundo, unos poderes económicos, que eso sí lo he compartido en muchas entrevistas, con las estadísticas en la mano, como lo he compartido mucho no lo voy a repetir, simplemente lo resumo, con las estadísticas en la mano, estamos en un periodo de la humanidad donde se están dando dos hitos históricos, y son históricos porque nunca antes se habían dado. El primero, el surgimiento de un nuevo tipo de imperio,
son las grandes corporaciones transnacionales, las grandes multinacionales. 10 de ellas manejan más recursos que 180 países, siendo 193 los que se sientan en la Asamblea de Naciones Unidas. Y hay 10 grandes transnacionales, 10 grandes corporaciones empresariales y financieras que ellas solas, ellas 10, manejan más recursos que 180 países. ¿Dónde está el poder? En estas grandes corporaciones. Ahí es donde está el poder. Nosotros seguimos todavía viendo la sociedad, la economía, la política con esquemas del siglo XX, incluso del siglo XIX. Seguimos hablando de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se habla nada de lo que está detrás. Y lo que está detrás no tiene país, lo que está detrás no tiene nacionalidad, no tiene bandera. Bueno, esas corporaciones tienen su sede social en algún sitio, pero se manejan por el mundo, aprovechando además las tecnologías las 24 horas del día en tiempo real e invierten y desinvierten sin importarle un bledo a la frontera ni los países. Lo que le importa es el beneficio y el mayor lucro posible. Y junto con estas corporaciones, que además de aquí al 2025 todos los análisis económicos dicen que habrá 150 corporaciones que manejen entre el 80 y el 85% de la economía mundial, ahí están esos nuevos imperios. El segundo hito histórico es que por primera vez en la historia de la humanidad hay un 1% de la población mundial que ostenta, que tiene mayor riqueza y patrimonio que el 99% restante. Un 1% que tiene más riqueza y patrimonio que el 99% restante. No llegan a 80 millones de personas que tienen más patrimonio y riqueza que 7.800 millones de personas. Y cuando se escarba en ese 1%, podemos ver que realmente quien detenta la riqueza y el poder no es el 1%, sino que es el 1% del 1%, el 1% del 1%. Y cuando escarbamos en ese 1% del 1% y lo ponemos en línea con los grupos accionariales de esas grandes corporaciones, se llega a la conclusión de que hay unas pocas decenas de personas, que son los que manejan actualmente la economía y la socioeconomía mundial. Ahí está el poder de verdad, Indica, ahí está el poder. Acerca de ese poder hay algunas fuentes de información como Wikileaks que intentan ponernos de manifiesto lo que está detrás del escenario, lo que hay de tramoya, pero los medios de comunicación de masas están absoluta y totalmente controlados por estos que tienen el poder. Forman parte, ¿no?, de las estructuras de esas grandes corporaciones multinacionales a las que he hecho referencia. Cada vez hay medios de potencia, cada vez hay menos que sean independientes. Todos están ligados accionarialmente a esta enorme maraña, a esta enorme red de intereses. Y yo no tengo ninguna duda que las dos personas que se presentan a la presidencia de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre, ambas responden total y absolutamente a esos mismos intereses y que su gestión política va a ir dirigida a favorecer total y absolutamente a esos mismos grupos de intereses. No espero nada de ellos en el sentido de distanciarse, de diferenciarse, de hacer algo que esté pensando en la población, en los ciudadanos, en lugar de pensar en la élite, porque han llegado ahí, esas personas han llegado ahí precisamente por el impulso de la élite, porque la élite está detrás, porque han pasado los filtros de selección que la élite ponen para llegar a este tipo de puestos. Y también se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia de la humanidad que cuando esa élite en los procesos de selección se equivoca, que a veces se equivoca, o resulta que le sale por peteneras la persona que han seleccionado, es drástica a la hora de tomar decisiones. Y las medidas que se toman son absolutamente contundentes y al que no sigue la línea con la que se había comprometido, se le quita simple y llanamente del medio. Incluso físicamente se le quita simple y llanamente del medio, Indica.